Bienvenidos a Casos de Crímenes Reales. En el episodio de hoy, exploramos una historia impactante de manipulación, secretos y violencia. Una aventura entre una terapeuta de confianza y una adolescente que resulta en un embarazo inesperado y termina en un espantoso asesinato que deja a una comunidad conmocionada. Clarissa Bruce, de solo 19 años, ya había enfrentado más dificultades que muchas personas en toda su vida. Creció en Hillsboro, Oregón, una ciudad donde su vida nunca fue fácil. Sus primeros años estuvieron marcados por la adversidad, especialmente después de que su madre se casara con su padrastro, un hombre que resultó ser abusivo. Desde temprana edad, Clarissa sufrió abuso físico, lo que hizo de su hogar un lugar de temor en lugar de seguridad. En la secundaria, su vida comenzó a desmoronarse, enfrentando episodios de depresión severa, sintiéndose incapaz de levantarse de la cama y manteniendo con dificultad sus relaciones sociales y escolares. Finalmente, el estrés fue demasiado y abandonó sus estudios, luchando por imaginar un futuro donde las cosas pudieran ser diferentes. A los 17 años, se sentía completamente perdida. En ese momento, la madre de Clarissa le animó a buscar terapia. Desesperadas, encontraron al doctor Ralph Langford, un terapeuta conocido en Hillsboro por trabajar con adolescentes y jóvenes adultos. El doctor Langford tenía una buena reputación, lo que dio a Clarissa la esperanza de poder liberarse del doloroso ciclo de su pasado. Al principio, la terapia parecía ayudar. El doctor Langford le ofrecía el apoyo y la amabilidad que necesitaba desde hacía mucho tiempo. En sus sesiones, Clarissa sentía que podía abrirse sobre sus experiencias más oscuras sin temor a ser juzgada. Sin embargo, con el tiempo, las sesiones de Clarissa con el doctor Langford comenzaron a cruzar una línea preocupante. Langford introdujo lo que él llamaba técnicas de sanación íntima, llevando la terapia a un nivel mucho más personal. Presentaba estas interacciones como una forma de que Clarissa explorara la confianza, la intimidad y la autoestima, pero en lugar de ser un apoyo genuino, las sesiones se convirtieron en una forma de manipulación para forzarla a mantener una relación secreta con él, dejándola aún más confundida y aislada. Aunque Clarissa creía que esto podía ser una forma retorcida de sanación, en el fondo se sentía atrapada e insegura. Días antes de su muerte, Clarissa descubrió que estaba embarazada. La noticia la dejó aturdida. No sabía cómo reaccionaría el doctor Langford ni lo que esto significaba para su vida. Había comenzado a trabajar en una tienda de jugos locales para mantenerse, apenas ganando lo suficiente para cubrir lo básico. Convertirse en madre a los 19 años era intimidante, pero la posibilidad de formar una familia, algo propio y seguro, le dio un destello de esperanza. Sin embargo, cuando se lo contó a Langford, fue recibida con indiferencia, dejándola sintiéndose abandonada y más vulnerable que nunca. En sus últimos días, Clarissa se aferró a la esperanza de que las cosas podrían mejorar. Trágicamente, no tendría la oportunidad de ver a dónde la llevaría su vida. Su futuro fue cortado de raíz, sus luchas y sueños silenciados para siempre. La mañana del 4 de junio de 2015, los residentes de Hillsboro quedaron conmocionados al descubrir una escena macabra. Aproximadamente a las 7:30 de la mañana, un conductor de reparto llamado Dave García, quien hacía sus rondas habituales, notó algo inusual en un callejón detrás de un taller de cambio de aceite. Al principio, Dave pensó que podría tratarse de una persona sin hogar dormida o alguien herido por una caída. Al acercarse, la terrible verdad se hizo evidente. El cuerpo de una joven yacía sin vida, con signos de una brutal lucha evidentes en el suelo alrededor de ella. El joven la reconoció de las redes sociales y de eventos locales recientes. Su rostro era familiar para muchos, ya que trabajaba en la cafetería local. La policía de Hillsboro llegó al lugar en pocos minutos, aseguraron el área y comenzaron a recolectar pruebas. Observaron múltiples lesiones por trauma en el cuerpo de Clarissa, lo cual sugería un ataque violento. La sangre salpicada en las paredes cercanas y un cubo de basura indicaban que la lucha había sido intensa.
Pequeños artículos como un pendiente y una pulsera rota estaban esparcidos cerca de su cuerpo, evidencias de una desesperada pelea por sobrevivir. Los investigadores rodearon el área y comenzaron a recoger pruebas, marcando cuidadosamente cada pieza. Los detectives usaban guantes, pinzas para recoger fibras, hisopos para cualquier posible ADN y fotografiaban cada detalle. Eran plenamente conscientes de que el tranquilo pueblo de Hillsboro no había visto un crimen tan violento en años, lo que hacía que este caso fuera aún más inquietante, tanto para los residentes como para las fuerzas del orden. Al mediodía, la noticia se había extendido por todo Hillsboro. Reporteros de estaciones locales como K2 y The Oregonian estaban en el lugar. El descubrimiento del cuerpo de Clarissa, tan joven y con toda su vida por delante, dejó a la comunidad consternada y ansiosa por respuestas. La pequeña y unida ciudad nunca volvería a ser la misma después de ese día. La policía de Hillsboro tomó acción de inmediato y de forma cuidadosa en la investigación de la escena del crimen donde se encontró el cuerpo de Clarissa. La detective Sarah Nolan y su equipo trabajaron metódicamente, marcando las evidencias en el callejón, que incluían joyas esparcidas, sangre en las paredes y moretones profundos en los brazos y el rostro de Clarissa. La policía inicialmente creyó que Clarissa podría haber sido agredida sexualmente, dado el estado de su ropa, pero una autopsia reveló que no fue el caso. En su lugar, el informe médico arrojó dos descubrimientos críticos. Clarissa estaba embarazada de 2 meses y tenía rastros de marihuana y alcohol en su sistema. Estos hallazgos complicaron el caso y la policía sospechó que la vida personal turbulenta de Clarissa podría haber contribuido a la tragedia. Clarissa había pasado años de dificultades, especialmente con su padrastro, un supuesto abusador conocido por sus arrebatos violentos. La detective Nolan señaló que Clarissa había reportado anteriormente incidentes de abuso físico a las autoridades, aunque los casos se cerraron por falta de pruebas. Este historial colocó a su familia, en específico a su padrastro, en lo alto de la lista de sospechosos. Sin embargo, esta teoría se disolvió rápidamente cuando la policía confirmó que la madre y el padrastro de Clarissa se encontraban a cientos de kilómetros de distancia al momento de su muerte. Según los registros de teléfono y transacciones, la pareja estaba en un viaje familiar en Disneyland, en Anaheim, California, disfrutando de unas vacaciones reservadas meses antes. Fotos y videos de las cámaras de seguridad de Disneyland mostraban a la pareja junta el día en que Clarissa falleció, estableciendo una sólida coartada. No obstante, los detectives encontraron extraño que la familia estuviera de vacaciones, mientras su hija parecía estar luchando con el consumo de sustancias y un embarazo no planeado. Esta información inquietante, junto con la eliminación de su madre y padrastro como sospechosos, hizo que la investigación se centrara en otros aspectos. Mientras tanto, los detectives permanecían preocupados por las circunstancias que rodeaban el embarazo de Clarissa. En entrevistas con amigos y compañeros de trabajo de Clarissa en la tienda de jugos locales, la policía descubrió que recientemente había confiado en algunos de ellos, insinuando que tenía una relación secreta. Sin embargo, ella había sido cuidadosa de no compartir demasiado, mencionando únicamente que el padre de su hijo era alguien mayor y fuera de su círculo social inmediato. La combinación de sustancias en su sistema llevó a los detectives a considerar que Clarissa podría haber estado involucrada con alguien que compartía o facilitaba sus dificultades con el uso de sustancias. Comenzaron a investigar más profundamente en su vida social, esperando identificar posibles sospechosos que hubieran estado en contacto con ella en las últimas semanas. Con pocas pruebas físicas en la escena, más allá de las salpicaduras de sangre y las pertenencias esparcidas, el equipo de la detective Nolan se centró en las conexiones personales de Clarissa, cada pista acercándolos un poco más a la verdad. El doctor Ralph Langford, de 52 años, era un terapeuta prominente en Hillsboro, conocido por su dedicación a la salud mental de los jóvenes. A lo largo de los años, había ganado una gran reputación como consejero compasivo y eficaz para adolescentes y jóvenes adultos,
a menudo celebrado por su capacidad para conectar con clientes que habían tenido dificultades en entornos tradicionales. Langford había recibido múltiples premios por sus contribuciones, incluyendo un premio de servicio destacado de la Alianza de Salud Mental de Hillsborough en 2012 y un premio de campeón comunitario en 2014. Sin embargo, detrás de esta fachada de respeto, existía un lado oscuro en la práctica del Dr. Langford. La policía descubrió que Langford había cruzado límites profesionales con Clarissa Bruce, convirtiendo sus sesiones en algo muy alejado de la ética de la terapia. Bajo el pretexto de técnicas de sanación íntima, que en realidad eran actos sexuales, él había involucrado a la joven de 19 años en una relación inapropiada. Presentaba estos encuentros como pasos esenciales para su recuperación emocional, aprovechándose de sus vulnerabilidades y convenciéndola de que esta sanación íntima era crucial para superar sus traumas. Langford aseguraba a Clarissa que su relación era no solo necesaria para su progreso, sino también un vínculo especial que la diferenciaba de los demás. Esta manipulación dejó a Clarissa creyendo que necesitaba la ayuda de Langford, volviéndola dependiente de sus sesiones y dejándola en una posición extremadamente vulnerable. Cuando la policía citó a Langford para interrogarlo, inicialmente se mostró sereno, confiando en su apariencia tranquila para mantener el control de la situación. Explicó con seguridad que sus métodos eran poco convencionales, pero enfocados en construir confianza. Sin embargo, cuando los detectives lo confrontaron con detalles de su relación física con Clarissa, su calma comenzó a resquebrajarse. Los oficiales le hicieron preguntas directas sobre las técnicas de sanación íntima que empleaba, presionándolo sobre la ética de su relación sexual con una paciente joven y vulnerable. Langford se mostró cada vez más incómodo, su compostura habitual desmoronándose mientras las implicaciones se hacían evidentes. Al principio, negó haber hecho algo incorrecto, describiendo su relación como consensuada y asegurando que creía que era en beneficio de Clarissa. Sin embargo, los investigadores no estaban convencidos. Le mostraron mensajes de texto que él había enviado a Clarissa, mensajes claramente inapropiados y románticos. Conforme los detectives continuaban con las preguntas, las respuestas de Langford se volvieron defensivas. Afirmaba que su trabajo había sido malinterpretado y que solo había actuado como guía para ayudar a Clarissa en su recuperación. No obstante, la evidencia sugería lo contrario. Los detectives notaron el cambio en el comportamiento de Langford, de estar tranquilo y seguro a estar visiblemente ansioso y defensivo, mientras subrayaban el desequilibrio de poder en su relación con Clarissa. Los oficiales lo cuestionaron sobre las violaciones profesionales y legales involucradas en sus encuentros, enfatizando el daño causado a una joven que ya estaba luchando con traumas. Langford, quien había construido una carrera sobre su credibilidad, se enfrentaba ahora a la posibilidad real de que sus acciones serían expuestas por completo. Elise Chan Langford, de 29 años, era conocida en Hillsborough como una empresaria astuta y determinada que manejaba una exitosa cadena de salones de uñas en Portland. Pero más que nada, Elise era ferozmente leal a su esposo, el Dr. Ralph Langford, una lealtad que se extendía a proteger su reputación a toda costa. Su relación había comenzado casi una década atrás, cuando Elise era una estudiante universitaria con dificultades, devastada por el suicidio de su padre. En busca de terapia, acudió al doctor Langford, quien rápidamente se convirtió en algo más que un terapeuta para ella. Su relación profesional se desdibujó en algo sexual, y pronto se encontró enamorada del hombre que una vez había sido su consejero. Elise se aferró a la creencia de que él la había salvado de un lugar oscuro y se sentía en deuda con él. A pesar del complejo inicio de su relación, Elise siempre había creído que era la verdadera compañera de Ralph. Sin embargo, con los años, su fe en él comenzó a resquebrajarse. No podía ignorar ciertas señales que sugerían que Ralph podría estar cruzando los límites sexuales con otras pacientes, tal como lo había hecho con ella. Las sospechas de Elise se transformaron en una paranoia intensa, haciéndola sentir cada vez más ansiosa ante la posibilidad de que Ralph
estuviera involucrado con sus jóvenes pacientes. Este temor la consumía, dejándola constantemente al borde y desesperada por confirmar o refutar sus sospechas. Su matrimonio se había convertido en un ciclo de preocupación y resentimiento, donde su lealtad chocaba con su temor a la traición. Cuando la policía llegó a interrogar a Elise, ella no tenía idea de lo cerca que estaban sus peores temores de la realidad. Los detectives le mostraron pruebas que vinculaban a Ralph con Clarissa Bruce, incluyendo mensajes y registros de llamadas entre los dos. Al principio, Elise mantuvo la compostura, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Sin embargo, a medida que las pruebas se acumulaban, su fachada tranquila comenzó a desmoronarse. La realidad de que Ralph había aprovechado de Clarissa, al igual que una vez se había aprovechado de ella, comenzó a instalarse en su mente. Los detectives le pidieron detalles, preguntándole si alguna vez había visto a Ralph comportarse de manera inapropiada con otras pacientes, o si tenía algún motivo para creer que estaba teniendo una aventura con Clarissa. Elise negó saber específicamente sobre Clarissa, pero admitió que durante mucho tiempo había sentido inquietud sobre las relaciones de Ralph con sus pacientes. Su voz temblaba mientras hablaba, cada vez más tensa. Elise, quien había pasado años convenciéndose de la dedicación de Ralph a su matrimonio, se enfrentaba ahora al hecho de que él podría haberle mentido todo el tiempo. En esos tensos momentos, su lealtad hacia su esposo parecía desvanecerse al darse cuenta de que sus miedos habían sido justificados. Su confianza destruida, Elise luchaba por asimilar la magnitud de la traición de Ralph. Pero, ¿sería suficiente para que ella misma tomara venganza? A medida que la policía profundizaba en la investigación, surgió un giro que cambiaría por completo el caso. Inicialmente, los investigadores se habían centrado en el doctor Ralph Langford como el principal sospechoso en el caso de Clarissa Bruce, dada su relación cuestionable con ella. Sin embargo, durante una revisión exhaustiva de los registros digitales de Elise Chan Langford, los detectives descubrieron una serie de mensajes que insinuaban algo aún más siniestro. Elise, quien había sido inquebrantable en su lealtad hacia Ralph, parecía estar al tanto de la relación entre Clarissa y su esposo, y la había confrontado al respecto. El descubrimiento de estos mensajes ofreció una perspectiva drásticamente diferente sobre el caso. Los textos revelaron un intercambio acalorado en el que Elise advertía a Clarissa que se mantuviera alejada de Ralph. Algunas de las palabras de Elise transmitían un profundo resentimiento hacia la joven, llamándola de forma despectiva y acusándola de destruir familias. Los investigadores ahora creían que Elise podría haber desempeñado un papel mucho más importante en los eventos que rodearon la muerte de Clarissa de lo que inicialmente sospechaban. Esta nueva evidencia obligó a los detectives a reconsiderar a Elise como posible sospechosa, y no solo como una esposa preocupada. Los amigos de Elise la describieron como cada vez más tensa en los días previos a la muerte de Clarissa, y algunos incluso notaron un comportamiento errático en ella. Los investigadores comenzaron a reconstruir una línea de tiempo que mostraba que Elise tenía acceso a la ubicación de Clarissa y podría haber planeado fácilmente confrontarla en privado. Este giro complicó la investigación, desviando la atención de Ralph hacia Elise, mientras trataban de determinar si los celos la habían llevado a tomar medidas drásticas. Lo que parecía ser un caso simple de conducta antiética de un terapeuta, ahora se expandía en una red de engaño, con las motivaciones de Elise agregando una nueva capa al misterio. Conforme avanzaba la investigación, la policía se encontraba enfrentando más preguntas que respuestas. Intensificaron su búsqueda de pruebas adicionales, examinando las actividades de Elise y contactando a quienes la rodeaban. Mientras tanto, los medios de comunicación se hicieron eco del giro en el caso, y estaciones de noticias locales e incluso el periódico The Oregonian publicaron artículos que especulaban sobre el desenlace del caso. Mientras la policía profundizaba en la vida y las relaciones de Clarissa, se toparon con otro sospechoso inesperado, Kyle Langford, el sobrino de Ralph Langford. Durante las entrevistas con amigos y compañeros de Clarissa,
los investigadores descubrieron información que sugería que Kyle había desarrollado una obsesión preocupante hacia ella. Kyle, de 17 años, siempre había sido algo solitario, conocido por su temperamento impredecible y dificultad para encajar. Sin embargo, Clarissa, con su bondad y fortaleza silenciosa, había captado su atención. Amigos de Clarissa revelaron que Kyle a menudo se sinceraba con ella, viéndola como la única persona que lo comprendía y le prestaba atención. Los investigadores descubrieron una serie de mensajes de texto que resaltaban la fijación de Kyle. Enviaba mensajes largos a Clarissa durante la noche, alternando entre elogios hacia ella y expresiones de enojo cuando no respondía con rapidez. Los textos de Kyle a Clarissa a menudo contenían confesiones de sentimientos profundos, sugiriendo que él creía que compartían un vínculo especial. Sus mensajes insinuaban celos, especialmente después de enterarse de su relación secreta con su tío. Los amigos comentaron que Kyle parecía cada vez más retraído y taciturno después de escuchar rumores sobre la relación de Clarissa con Ralph. Incluso expresó enojo y confusión sobre por qué ella preferiría a otra persona sobre él. Kyle comenzó a pasar más tiempo solo, obsesionándose con el perfil de Clarissa en redes sociales e incluso apareciendo en lugares que sabía que ella frecuentaba, como cafeterías y tiendas locales en Hillsboro. Cuando la policía finalmente interrogó a Kyle, notaron que se mostraba visiblemente incómodo. Los detectives le mostraron una serie de mensajes que había enviado a Clarissa y le preguntaron sobre su enfado y actitud posesiva. Al principio, Kyle trató de minimizar su obsesión, explicando nerviosamente que solo se preocupaba por ella y quería asegurarse de que estuviera bien. Sin embargo, a medida que continuaban las preguntas, se volvió más defensivo, afirmando que no entendía por qué todos hacían tanto escándalo por su relación con Clarissa. Su incomodidad creció cuando los detectives le preguntaron sobre su paradero la noche de la muerte de Clarissa. Las respuestas de Kyle se volvieron evasivas. Su tono oscilaba entre la frustración y el miedo, mientras insistía en que no estaba cerca de la escena. Los detectives no podían ignorar la intensidad de la fijación de Kyle hacia Clarissa. Su comportamiento encajaba en un patrón que sugería un joven que se sentía rechazado y traicionado por la chica que idolatraba. Las cuentas en redes sociales de Kyle también pintaban un cuadro de obsesión, con publicaciones y fotos dedicadas a Clarissa, algunas marcadas con leyendas desesperadas. Aunque la policía no estaba lista para hacer arrestos, marcaron a Kyle como una persona de interés, conscientes de que sus sentimientos por Clarissa podrían haberse transformado en algo mucho más oscuro. Con nuevas pruebas que señalaban a varios sospechosos, la investigación se centró en conectar las piezas que finalmente los llevarían a descubrir la verdad sobre la trágica muerte de Clarissa. A medida que la investigación policial se acercaba a su conclusión, las pruebas acumuladas llevaron a una escalofriante conclusión. El doctor Ralph Langford, terapeuta de Clarissa y su amante secreto, era el responsable de su muerte. Clarissa había confiado en Langford que estaba embarazada de su hijo, una revelación que lo sumió en pánico. Conocido en su comunidad por su reputación ejemplar y numerosos premios, Langford siempre había sido cuidadoso de mantener su vida privada oculta. La noticia de una aventura con una paciente adolescente, especialmente una que había resultado en un embarazo, amenazaba con desmoronar la vida cuidadosamente construida que llevaba, según informes policiales. Cuando el doctor Langford se enteró del embarazo, se volvió desesperado. En una sesión privada de terapia, supuestamente instó a Clarissa a interrumpir el embarazo, advirtiéndole que tener un hijo destruiría la vida de ambos. Sin embargo, Clarissa se negó, expresando sus deseos de quedarse con el bebé y criarlo por su cuenta. Ante este rechazo, Langford se sintió acorralado. La policía teorizó que, en un intento desesperado por preservar su reputación y evitar posibles consecuencias legales, recurrió a la violencia. El 3 de junio de 2015, los investigadores creen que el doctor Langford atrajo a Clarissa a un área remota bajo el pretexto de ayudarla a aclarar su mente. Intentó enmascarar su creciente ira y culpa,
asegurándose a sí mismo que esa era la única forma de proteger todo lo que había construido. Sin embargo, durante el enfrentamiento, su compostura se desmoronó, y cuando Clarissa se mantuvo firme en su decisión, Langford perdió el control, acabando con su vida en un brutal arranque de violencia. Luego, intentó cubrir sus huellas, organizando la escena para que pareciera un accidente. El punto decisivo llegó cuando la policía descubrió registros de mensajes de texto entre Langford y Clarissa que revelaban sus desesperadas súplicas para mantener oculta su relación. Su presencia en la escena del crimen esa noche fue confirmada más tarde a través de imágenes de cámaras de seguridad que mostraban su auto estacionado cerca del área. Cuando los oficiales arrestaron al doctor, Langford en su hogar, al principio intentó mantener una fachada de calma, negando cualquier implicación. Pero a medida que los investigadores presentaron las pruebas, su máscara de compostura se quebró. Parecía abrumado, ofreciendo declaraciones vagas que traicionaban su culpabilidad. Mientras tanto, Elise Langford, su esposa leal, quedó devastada por la noticia. Conocida por defender la reputación de su esposo en cada oportunidad, se sintió destrozada y humillada por sus acciones. La mujer que una vez lo había apoyado, ahora enfrentaba la traición en su forma más dolorosa. Con las pruebas firmemente en su lugar, el doctor Langford fue acusado del asesinato de Clarissa, dejando a una comunidad conmocionada y a una familia destrozada. La investigación sobre los detalles del trágico final de Clarissa proporcionó algunas respuestas, pero dejó una marca imborrable en todos los involucrados. El juicio del doctor Ralph Langford comenzó en marzo de 2016 y atrajo una considerable atención mediática. La sala del tribunal estaba llena de familiares, amigos y reporteros ansiosos por escuchar los detalles del impactante caso. La fiscal Sarah Jenkins y el abogado defensor Malloy Henson se enfrentaron presentando sus argumentos al jurado. Jenkins pintó a Langford como un depredador manipulador que abusó de su posición de confianza, mientras que Henson argumentó que las pruebas eran circunstanciales y cuestionó la integridad de la investigación policial. A medida que avanzaba el juicio, las pruebas se acumulaban contra el doctor Langford, incluyendo mensajes de texto y grabaciones de seguridad. Parecía claro que tenía tanto el motivo como la oportunidad de matar a Clarissa. Sin embargo, justo cuando la fiscalía creía tener un caso sólido, sucedió algo completamente inesperado. En un momento acalorado del juicio, Elise Langford, la esposa de Ralph, se levantó de su asiento y se dirigió apresuradamente al micrófono en la sala del tribunal. Su voz resonó fuerte y clara. «Yo soy la verdadera asesina». La sala quedó en silencio, atónita ante su dramática confesión. Elise afirmó que ella había sido quien asesinó a Clarissa, alegando que había sorprendido a su esposo en una situación comprometedora con la joven. Esta impactante confesión parecía darle un vuelco al juicio. Sin embargo, las autoridades policiales y la fiscalía se mantuvieron escépticas sobre la declaración de Elise. Creían que su afirmación era un intento desesperado de proteger a su esposo de una larga condena en prisión. Después de todo, no había evidencia que la vinculara con el crimen, y su historia contradecía el extenso conjunto de pruebas contra el doctor Langford. El juez pidió orden rápidamente, y Elise fue escoltada fuera de la sala del tribunal, dejando una atmósfera de tensión en el aire con su emotivo colapso. A medida que el juicio continuaba, el jurado deliberó durante varios días antes de regresar con un veredicto. El doctor Ralph Langford fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. La sentencia llegó poco después y recibió una condena prolongada en prisión. Langford permaneció en silencio, con una expresión inmutable, pero aquellos que lo conocían notaron un destello de incredulidad en sus ojos. El hombre que una vez fue respetado en la comunidad ahora era un asesino convicto. Para Elise, el desenlace fue agridulce. Mientras que su esposo fue responsabilizado por sus acciones, ella sentía una profunda pérdida y traición. Los eventos impactantes del juicio y su propio estallido emocional la dejaron con más preguntas que respuestas. En los años posteriores al juicio del doctor
Ralph Langford. Las vidas de los involucrados tomaron giros dramáticos. Langford fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua por el asesinato de Clarissa, y pasó sus días en una prisión de máxima seguridad. Una vez un terapeuta respetado, entre rejas se le conocía por su comportamiento manipulador, y su reputación no le granjeó amigos, enfrentando hostilidad de otros internos que conocían sus crímenes. La caída de Langford fue un recordatorio de cómo las malas decisiones pueden cambiar drásticamente la vida de una persona. Mientras tanto, Ellis Langford luchaba por recomponer los pedazos de su vida destrozada. El juicio había revelado secretos que la dejaron cuestionándose todo lo que creía saber sobre su esposo. En los meses siguientes, buscó ayuda psicológica para lidiar con el trauma y la traición. Durante ese tiempo, Ellis comenzó a frecuentar a Kyle, el sobrino de Ralph. A medida que pasaban más tiempo juntos, Ellis y Kyle descubrieron un sentido compartido de pérdida y comprensión. Su conexión se fortaleció, y en 2018 se casaron en una pequeña ceremonia a la que asistieron familiares y amigos cercanos. La pareja tuvo 3 hijos en los años siguientes, encontrando alegría en su nueva vida familiar. Disfrutaban de salidas al zoológico local y parques cercanos, creando juntos recuerdos felices. Inspirado por los desafíos que ambos enfrentaron, Kyle siguió una carrera como terapeuta, decidido a ayudar a otros a sanar sus traumas, tal como él mismo había intentado sanar. Su dedicación a su profesión le ganó reconocimiento en la comunidad, donde se hizo conocido por su enfoque compasivo hacia la terapia, ofreciendo apoyo a adolescentes y jóvenes adultos con dificultades. Ellis también encontró un nuevo propósito. Se volvió activa en programas de alcance comunitario que se centraban en la concienciación sobre la salud mental y el apoyo a las víctimas de abuso. Compartía su historia para ayudar a otros a entender la importancia de buscar ayuda y alzar la voz contra el abuso. Su camino de sanación y empoderamiento se convirtió en una inspiración para muchos, transformando su dolor en una voz para la defensa. Con el paso del tiempo, los tres, Ralph, Ellis y Kyle, vivieron vidas muy diferentes, moldeadas por sus elecciones y experiencias pasadas. Sus historias fueron un recordatorio de cómo las decisiones tomadas en un solo momento pueden cambiar el curso de muchas vidas para siempre. ¿Interesados en más misterios de asesinatos de la vida real? Asegúrense de darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. ¿Qué sentencia le hubieseis puesto vosotros? Déjame un comentario y te leeré. Disfruten de la vida, porque solo hay una. Os quiere. El detective. Él.